Hola, buenas tardes, bienvenido a su programa En Busca de la Verdad. Un saludo especial a toda la gente en sus hogares. Yo muy agradecido de nuestro Dios que permite que estemos aquí una vez más. Vamos a orar presentándonos delante de Dios. Padre, que moras en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús porque nos permite estar aquí con la gente que nos ve una vez más. Una bendición especial para ellos y esperamos que tú seas quien nos dirija. Bendícenos a todos, bendice a los médicos, permite que trabajen para la gente que está enfermo o infectado de COVID, sin ningún tipo de temor, porque tú lo vas a proteger. Ellos están en tus manos, así como cada persona que esté en este momento en cuidados intensivos, pasa tu mano sanadora, y los que estén afectados también, no solamente con esta enfermedad, sino con otras. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Esperamos que tú hagas conforme a tu voluntad y le salve el alma a todo aquel que fallezca, y a nosotros, los que quedamos vivos aún, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayude a ser conforme a tu voluntad, para que el día que nos toque partir, que sea conforme a tu voluntad, de tu agrado. En el nombre de Jesús, este espacio está en tus manos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, señores, nosotros de inmediato tenemos que dejar los miércoles. Patricia Hernández predica el mensaje, la palabra de Dios, pero hoy ella lo va a hacer. Así que vamos a dejarlo con la verdad bíblica con Patricia Hernández. Adelante. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida y de poder compartir su palabra, su verdad bíblica en esta ocasión, según el Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dice: yo he vencido al mundo. Esto lo expresó Jesús. Según el Evangelio de San Juan, o según San Juan, dice que Jesús expresó estas palabras. Él ha vencido al mundo, Él venció al mundo, y dice que estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Acerca del Padre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Anunciando acerca del Padre. Primeramente lo hacía por alegorías. Alegorías, vamos a decir, es un método que no era tan fácil de comprender, sino que probablemente era para algún tipo de persona, pero no todos podían comprender. Muchas veces, leemos la Biblia y hay parábolas o enseñanzas que uno dice que no estoy entendiendo, pero más luego se expresan con palabras más llanas, o con un lenguaje más conocido al que nosotros utilizamos, y entonces podemos comprender más claramente. Y Jesús dijo que entonces ya luego explicaría o enseñaría más claramente con relación al Padre. O sea, Él estaba enseñando del Padre. De esto se trata, de conocer a Dios. Jesús vino a manifestar cómo era Dios, cómo obraba Dios, cómo pensaba Dios, cómo actuaba Dios. Gloria al Señor, que no actúa como nosotros pensamos, como nosotros creemos, sino que Él obra conforme al Dios Todopoderoso que es, porque su pensamiento es más alto que nuestros pensamientos y sus caminos también. Entonces, nosotros, por más que nos parezcamos a Dios, nunca podremos ser, con esta mente finita que tenemos, igual a Dios. O sea que somos una criatura a imagen y semejanza de Él, pero por debajo de Él tenemos una línea que tenemos que respetar. Gloria a Jesús. Pero qué bonito que Jesús dice que el Padre mismo nos ama, porque nosotros amamos a Jesús y porque nosotros hemos reconocido que Jesús vino de Él. Entonces dice que ya una vez que nosotros amamos a Jesús, que creemos que Jesús vino del Padre, que lo recibimos así por completo, 100%. Entonces ya nosotros podemos directamente hablar con el Padre, ir directamente y comunicarnos con Él, porque el propósito de Jesús es llevarnos al Padre. Él es el camino al Padre. Y una vez que ya estamos en Cristo, pues podemos hablar con el Padre directamente. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, puede escucharnos, podemos comunicarnos con Él. Esa es una bienaventuranza, es una virtud, aleluya, es una gracia que no tiene precio. Gloria a Jesús, que costó la sangre de Cristo, pero que nosotros no podemos pagar por esto. Entonces, me llama mucho la atención que Jesús le dice, salí del Padre, ese en el versículo 28, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
Y en esa parte quiero centrarme para aquellas personas que están escuchando, que no han conocido a Dios. Jesús dijo que Él vino del Padre, ¿verdad? Y una vez, y estaba en el mundo, pero que una vez Él dejaba el mundo y se iba al Padre. Así nosotros fuimos creados por Dios, somos criaturas de Dios todos. Entonces, una vez que fuimos creados por Dios y estamos aquí y nos empezamos pues a crecer y a conocer las diferencias entre las cosas que son agradables a la carne y otras que son agradables a Dios. Entonces uno hace una elección de si permanecemos siendo de Dios, viviendo conforme a como Dios quiere que vivamos, o si entonces vivir conforme al mundo, conforme a los deseos de la carne. Entonces voy a usar eso en esta ocasión. Jesús lo estaba usando para explicar que Él vino de Dios y que Él se iba al cielo otra vez. Pero así nosotros también estamos muchas veces viviendo en este mundo, pero Dios hace un llamado para que nosotros a través de Cristo vengamos al Padre. Por eso Jesús es el camino. Podemos estar en esta tierra y podemos ser criatura de Dios, pero es necesario que estemos en Jesucristo para poder venir al Padre y dejar el mundo. O sea, dejemos al mundo y volvamos al Padre. Nosotros somos criatura del Padre, fuimos creados para vivir adorando al Padre y para poder comunicarnos con el Padre. Una vez que el pecado nos separó del Padre, pues Jesús vino para restaurar esa oportunidad de nosotros poder tener comunicación y relación directa con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Entonces, una vez que nosotros venimos a Cristo, es como que estaríamos diciendo lo que Jesús dijo ahí. Dejamos el mundo y venimos al Padre. Y ahora vivimos conforme a lo que el Padre quiere. Y el encabezado dice, yo he vencido al mundo. Quizá hay muchas jovencitas que en este tiempo dicen, bueno, yo soy muy joven, a mí me gusta vestirme muy sexy, si yo me tengo que vestir muy decente, yo quizá no voy a llamar la atención, yo quiero llamar a la atención, yo quiero sentirme viva, yo quiero disfrutar, gloria a Jesús. Pero es bueno que tú entiendas que Jesús venció al mundo y que esas cosas que quizá a ti te están impidiendo ser una cristiana o un cristiano, para un jovencito o un adulto, porque en esto no hay una edad específica, sino que aún los ancianos como los jóvenes, todos tenemos una alma que es la que Dios está interesado que no se pierda, sino que venga a vida eterna. Entonces, esas cosas que impiden que el ser humano venga a Cristo y que viva el Evangelio de Jesucristo y que viva en Jesús y que venga al Padre a través de Jesús, esas cosas son el mundo, esos son los atractivos del mundo, que a los que nosotros tenemos que decirle, oye, si Jesús venció el mundo, yo también puedo con Él. Yo voy a pedirle a Jesús que me dé fuerza porque yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que de verdad Él es Dios y yo creo en Dios y yo le oro a Dios. Pero no me quiero dedicar a una vida consagrada a Dios porque yo estoy muy joven o porque esta persona con la que vivo, si me convierto, no me va a aceptar, o porque tal o cual sea la situación con la cual tú estés atravesando, podría ser esa excusa o ese obstáculo, ese mundo que te impide. Entonces es necesario que tú creas que con Jesús tú puedes vencer al mundo, a esas obras de la carne, esos deseos de la carne que te impiden consagrarte para Dios y guardarte para Él. Te aseguro que yo viví una etapa de mi vida donde a mí me gustaba vestir sexy, donde yo me gustaban las cosas así, y yo tenía el temor de Dios. Yo tenía temor de Dios porque yo hablaba mucho de Dios, yo creía en Dios y yo sabía que yo tenía que tomar una decisión seria de dedicarme a una vida diferente, de salir del mundo para volver al Padre. Gloria a Jesús. Entonces yo experimenté, yo tengo quizá no la misma experiencia que muchos de los que están escuchando tienen, porque somos diferentes, pero según nuestra condición, nuestra mentalidad, cada quien tiene lo suyo, de acuerdo a la medida que uno entiende que eso es lo que le puede atraer de los deseos y los placeres de este mundo. Pero ese no es el punto que quiero resaltar, sino que nosotros podemos vencer con Jesucristo, porque así como yo, habemos más que hemos dicho no al mundo, no a los deleites de este mundo, no al pecado, y hemos decidido vivir conforme a Jesucristo, seguir a Cristo, venir y vivir en Él y llegar al Padre. Y ahora podemos tener comunicación con el Padre. Y qué bonito que Jesús nos enseña que ese tema de vencer, no es que yo me voy a creer una superhéroe, como que yo digo, yo jugaba cuando niña y yo veía esas caricaturas y yo a veces me
tomaba el personaje de esa caricatura donde yo creía que era un superhéroe y todo eso. Yo sé que eso sucede con muchos niños y uno se crea una mentalidad de que uno es una invencible, que uno no puede pasar por situaciones difíciles en este mundo, pero no es a eso que Jesús se refiere. De hecho, Jesús enseñó con su vida que él tuvo que enfrentar situaciones difíciles en este mundo, pero que aún así él permaneció fiel al Padre. Entonces nosotros debemos permanecer fieles a Dios, debemos amar a Dios sobre todas las cosas que haya en este mundo, porque todo lo que hay en este mundo pasa, termina, nuestra juventud, nuestras fuerzas, todo eso termina. Muchas veces hay personas que pierden hasta, vamos a decir, el habla le cambia, que tienen una voz muy bonita y luego cambia con los años. O sea que lo que permanece de verdad es estar en una vida segura en Dios. Esa es la garantía que nosotros debemos procurar tener en este mundo, que aunque veamos que el mundo cambia y que las personas cambian más bien, y que a veces nuestro alrededor todo ha cambiado y toman decisiones, pero nosotros debemos estar interesados y preocupados por saber si esas cosas, esos cambios son agradables a Dios. No dejarnos mover por cualquier mover o por cualquier viento que venga, sino estar fundamentados en Jesucristo, que es la roca inconmovible, y siempre procurar que lo que hagamos sea lo que le agrada a Dios. Primeramente agradar a Dios y luego entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Así que no estamos haciendo un daño a otra persona, pero recuerda que la voluntad de Dios, aunque parezca o pueda parecer que podemos chocar con alguien o con la mentalidad de alguien, no es un mal, porque Dios no quiere nada malo para nosotros. Entonces, siempre que vivamos para agradar a Dios, vamos a vivir de una manera correcta, independientemente de si se entiende bien o se malinterpreta. Pero siempre que agrademos a Dios, tú tienes que entender que agradar a Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, obedecer a Dios, a nuestro Creador. Eso hizo Jesucristo. O sea que estar en Jesucristo es tratar de vivir agradando al Dios Todopoderoso, al Padre, a tratar de vivir obedeciendo al Señor. ¿Y cómo obedecemos al Señor? Cuando el Señor nos dice que los vicios, los placeres de la carne, todas esas cosas son dañinas para nosotros, pues nosotros le obedecemos y nos atenemos de eso y le pedimos su ayuda. Él está viendo que nosotros estamos siendo obedientes, estamos escuchando su palabra, estamos obedeciendo, y así un sinnúmero de cosas que pueden ser dañinas, que quizá no están textualmente en la Biblia o literalmente escritas, pero el apóstol Pablo dijo en una ocasión que hay cosas que son lícitas pero que no convienen, y que nosotros no debemos dejarnos dominar por todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar esa palabra. Hay cosas que quizá son lícitas, que no podemos decir, bueno, la Biblia dice que es pecado, pero que su consecuencia no son buenas, o su consecuencia podrían parecer pecado, apariencia de pecado que habla la Biblia. Entonces yo tendría que verme por dentro, autoexaminarme, de decir, Señor, yo quiero déjame analizarme por dentro y también por fuera, ver qué estoy haciendo, qué hay en mi vida que no puede estar agradando a Dios, que puedo estar quizás haciéndolo porque es para agradar quizá a la gente, para encajar en un grupo, para poder ser quizá llamar la atención, sino que vivamos una vida agradable al Señor sobre todas las cosas, una vida que sirva para el bien y para bendecir con lo correcto, gloria al Señor, para hacer las cosas correctas, vivir sabiendo que un día tendremos que partir de esta tierra y que vamos a tener que hablar con ese Padre. Así todos vamos a tener que dar cuenta delante de ese Padre, tanto los que estábamos en Cristo como los que no también. Llegará un momento donde tendremos oportunidad de hablar con Él, pero ahí vamos a tener que presentar cómo vivimos, vamos a ver todo, cómo vivimos, cómo nos conducimos. Entonces esperemos en Dios que sea lo mejor para nosotros. Vamos a vivir conforme a esa gracia que Jesucristo nos ha dado, que es algo que no nos merecíamos porque éramos malos y pecadores, pero que Jesús se entregó a sí mismo, y Dios en su gran amor permitió que aún siendo nosotros pecadores pudiésemos tener oportunidad de redención, de ser redimidos del pecado y poder entonces venir a esta nueva vida en Cristo Jesús, como también dice el apóstol Pablo, enseña por ahí esta nueva vida en Cristo, que ya no vivimos conforme a las cosas viejas, o sea, conforme a la carne, cuando vivíamos
muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora vamos a vivir una vida conforme a como agrada al Señor, una vida nueva, una vida abundante en Cristo Jesús, que aunque haya momentos de tristeza y de dolor, sabemos que contamos con un Dios todopoderoso y que lo que nos espera es mucho mejor, que lo que tengamos que renunciar en este mundo, pues no se compara a lo que nos espera cuando estemos allá en gloria a Jesús, y estar en su presencia no tiene precio. Así que vamos a seguir consagrándonos cada día más para Dios, el que ya está en el camino y los que aún no han venido. Toma tu decisión, dile al mundo: yo te dejo y me voy al Padre, vengo a Cristo y me voy al Padre, te dejo, o sea, porque me conviene estar en Cristo, amo a Cristo y tengo que decidirme, así que me he decidido ya a recibir ese amor que Él me ha entregado y perseverar en esto hasta que Él venga o hasta que partamos de esta tierra, que no seamos movidos, que nuestra fe no mengue, que nuestra confianza en Dios no mengue, que no se vea dañada nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios es lo mejor que tenemos, es lo más importante, es lo más valioso, lo más poderoso, y por tanto debemos tratar de agradarle y honrarle cada día, respetarle como un padre que hay que respetarle, gloria a Jesús, y a Jesucristo también amarle siempre. Así que Dios siga bendiciéndonos, y recuerda decirle al mundo: me voy, te dejo porque voy al Padre, me voy con el Padre, quiero estar con el Padre. Así que el Señor siga ayudándonos a perseverar en nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Hasta una próxima, si Dios lo quiere. Después de escuchar un precioso mensaje a cargo de nuestra querida hermana Patricia Hernández, vamos a dejar ahora una entrevista importantísima que nosotros le hicimos al director provincial de salud aquí en San Pedro de Macorís, doctor Héctor Vázquez. Adelante. Gracias a Dios, en San Pedro nosotros estamos controlados. Actualmente tenemos 132 casos acumulados desde que se inició la pandemia, y en la actualidad de esos tenemos 63 personas ya recuperadas y 13 que fallecieron. Por lo tanto, tenemos alrededor de unos 56 casos positivos actualmente. Los acumulados son 132 desde que se inició la pandemia hasta ahora, pero de eso ya hay 63 recuperados y hay 13 que fallecieron. Nos quedan actualmente 56 casos. De los 140 barrios que nosotros tenemos aquí en el municipio cabecera, te podría decir que alrededor de unos 40 barrios de estos es donde están concentrados esos pacientes. Y estuvimos en el municipio de Consuelo, tuvimos un caso, y en el municipio de Los Llanos otro caso. Actualmente aquí nosotros hemos estado recibiendo pacientes que se nos han estado infectando ya de que visitan a Romana o tienen relaciones con alguna persona de Romana. Esos son los casos que se nos han estado recientemente reportando. Casos propios de aquí de San Pedro están todos controlados. De esos 56 casos que quedan positivos, nosotros tenemos alrededor de unos 13 casos ingresados en los dos hospitales, tanto en el hospital Jaime Oliver Pino como en el hospital Musa. Pero todos están en condiciones estables, no son pacientes que están en cuidados intensivos ni un paciente que están en condiciones críticas, sino en condiciones, están enfermos, pero no en condiciones críticas. Hay en ventilador, hay 3 pacientes en ventilador. La muerte se nos ha estado disparando, pero más que por pacientes propios de aquí de San Pedro, pacientes que vienen de otros sitios, que pertenecen a la provincia, pero, por ejemplo, para ponerte un caso, de Romana, la semana antepasada, que era algo que nos criticaban aquí en San Pedro, que recibimos 10 casos. En Romana estaba desbordado, no tenían dónde internarlo, y imagínate, lo más correcto es que lo traigan el municipio más cercano, y tenemos nosotros que dar la asistencia a esos pacientes. Por suerte de esos pacientes ninguno fallecieron, pero nosotros nos traen pacientes de Romana que a veces fallecen aquí y que llegan en condiciones muy críticas. Las muertes que hemos tenido son pacientes que han estado con comorbilidad muy marcada. Acuérdate de el señor Berroa, 91 años de edad, con una insuficiencia renal, hipertenso y diabético. Imagínate en esas condiciones cómo podría salir. La muerte más reciente, que fue la señora que trabajaba en
que había sido empleada del comedor económico, que también era una doña con comorbilidad agregada. En fin, son pacientes que tienen complicaciones y por eso se nos ha disparado un poco la muerte. Pero las demás, la mayoría de los otros pacientes, fíjate que tenemos 63 pacientes recuperados ya dados de alta en su casa. O sea que el manejo ha sido oportuno y se le está dando una buena respuesta. Depende. Hay pacientes, por ejemplo, los que ameritan el uso de la hidroxicloroquina, una vez con la evaluación de su cardiólogo, pues se le pone. Los manejos lo deciden los médicos que están dando el servicio, tanto en los dos hospitales como algunos pacientes de tipo privado, pero la mayoría son en el hospital Jaime Oliver Pino y en el hospital Musa. A nivel privado son muy pocos los casos que han manejado los médicos neumólogos. Bien, señores, es tiempo de hacer un corte comercial, pero recuerde que hoy es viernes y que los viernes está Awilda con la comunidad. Para nosotros ha sido un placer. Siga con En Busca de la Verdad y Awilda con la comunidad. Adelante.